Es importante entender muy bien el contexto de este capítulo. Dios se había reservado a esta altura las primicias, el diezmo, el sábado y los primogénitos. Pero como los israelitas venían de Egipto con la cultura de hacer ofrecimientos a los dioses egipcios de cualquier cosa, incluyendo a niños recién nacidos, entonces Dios avaló dichos votos, dichos ofrecimientos, pero no para ser sacrificados, sino para que ellos sacrificaran sus vidas a su servicio, como en el caso, por ejemplo, de Samuel, quien lo ofreció Ana, su madre, para que se convirtiese en una persona que sirviese en el santuario, aun cuando él no era levita. Pero en este capítulo Dios estipula normas y reglas, medidas, para aquellos que decidieran cambiar de parecer después de haber, por ejemplo, ofrecido una casa, un terreno, un animal, pero luego lo querían recuperar. Entonces pues Dios estipula normas, cómo poder ellos recuperar si deseaban eso que habían ofrecido. Los versos 1 al 13 tienen una tabla de valor según la edad. Si en este caso lo que se había ofrecido era una persona, podías recuperarla. Por ejemplo, supongamos que Ana quería recuperar a Samuel. Entonces, para recuperarlo tenía que pagar 5 ciclos si lo recuperaba siendo niño, de 1 mes a 5 años. Pero si luego ya crecía de 5 a 20 años, ya le costaba 20 ciclos. Y si era de 20 a 60 años, su valor costaría 50 ciclos. Y si ya era mayor de 60 años, descendía a 15 ciclos. Los valores van en aumento o en decremento dependiendo de la capacidad de fuerza para trabajar en la persona a recuperar. Por eso después de 60 años ya valía menos, porque se suponía que esta persona ya había servido lo suficiente. Los versos 14 en adelante hasta el 25 más o menos presentan también cómo recuperar casas o terrenos que habían sido consagrados a Jehová. Es decir, no solo podía consagrarse una persona, sino también una propiedad. Y de pronto ellos querían recuperar esa casa o ese terreno, entonces ellos tenían que pagar el precio de la casa o el precio del terreno, que el sacerdote, después que hiciera una valuación, entonces el valor era de cierta cantidad. Entonces más o menos si la casa costaba 200, pues entonces la persona tenía que pagar esos 200 más el 20% si la quería recuperar. Así que estas estipulaciones eran como para desanimar a la persona a recuperar lo que había ofrecido a Dios. Los versos 26 y 27 también nos hablan de que podían consagrar animales a Dios. Aún dice animales inmundos, como por ejemplo un camello. Este animal no lo ofrecían para sacrificios, pero venía alguien, ¿verdad? Y decía, mire, yo quiero regalar este camello a Dios. Y después quería recuperarlo. Entonces el sacerdote usaba el camello para trabajar, los levitas lo usaban para trabajar, ¿verdad? Pero la persona que lo había ofrecido ahora podía recuperarlo, pero tenía que pagar el valor del camello más el 20% adicional. Lo mismo también pasaba con el diezmo. Como en ese tiempo se contaban los animales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9. El décimo era de Dios y se seguían contando, el décimo era de Dios. Entonces ellos iban pasando, pasando y pasando. Entonces cuando llegaban al décimo, ese lo apartaban. Ese animal podía ser feo, podía ser grande, podía ser imperfecto, pero a veces el animal era prometía, diríamos, por su capacidad, por la fuerza de esa cabra o de esa vaca. Decía, mire, yo quiero recuperar ese animal por otro. Entonces sí podía hacerlo, pero tenía que pagar también el valor de ese animal, que el sacerdote tasaba el precio, más el 20%. Jefté, allá en Jueces capítulo 11, pudo haberse acatado a estas reglas con el objetivo de recuperar a su hija que había prometido mediante un voto a Dios, según dice el verso 30 de ese capítulo.
Sin embargo, parece que él no quiso hacerlo y ella al parecer quedó al servicio de Dios para siempre. Entonces así sucedía, igual que Samuel. Samuel no fue recuperado por Ana y entonces lo ofreció a Dios y él pues fue un servidor de Dios de por vida hasta que murió, ¿verdad? Salomón no estaba muy contento de que se ofreciesen votos a Dios y después retractarse. Por eso él dijo en Eclesiastés, cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagar, porque no se agrada de los insensatos, dice el proverbista. Paga lo que prometes. Y el siguiente verso dice, es mejor que no hagas votos o que hagas votos y no cumplas. Esto está en Eclesiastés capítulo 5 versículos 4 y 5. En verdad Dios se complace en que le entreguemos por sobre todo, además de lo que le queremos regalar, lo que le queramos dar, pues Dios lo recibe, como en el caso de la viuda que le dio pues 2 blancas, era lo único que tenía. Dios se complació, Jesús la alabó por eso, pero Dios realmente lo que, además de que le damos ofrendas y el sábado, el diezmo y todo eso, porque Él se complace en verdad en que le sirvamos, pero lo que más quiere es nuestro corazón. Nuestro corazón es de Él porque Jesús murió por nosotros y le pertenecemos a Dios. Pero nosotros tenemos que autorizar a Dios que tome el control de nuestra vida y Él espera que seamos generosos y que cumplamos realmente con lo que le hemos prometido a Él, así como Él ya cumplió con nosotros lo que también nos ofreció, que en este caso es a Cristo Jesús. Interesante este capítulo donde podemos nosotros recuperar en este caso. Hoy pues eso es totalmente distinto. Lo mejor es si nosotros sabemos que esto es de Dios, tenemos que darle eso a Dios y Dios promete bendición hasta que sobreabunde, según dice Malaquías capítulo 3. Pues que Dios nos bendiga y que pases un hermoso día.